¿Estás experimentando la gracia de Dios? Esa es la pregunta de esta noche. Pregunta a la persona que está atrás tuyo. ¿Estás experimentando la gracia de Dios? Pregúntale. ¿Estás experimentando la gracia de Dios? ¿Estás experimentando el favor de Dios? ¿Sí? Les hago esta pregunta porque el otro día estaba leyendo algo. Este último tiempo he tenido que leer mucho, gracias a Dios. Y un parrafito ahí tenía una oración que me llamó mucho la atención y decía el autor: nunca deberíamos dar por sentado que todas las personas de nuestras congregaciones han escuchado y entendido el Evangelio de la gracia. Y me pareció interesante y súper relevante, ¿ok? Porque fue una realidad para muchas personas. Muchas personas que estuvieron involucradas en la iglesia, que sirvieron en la iglesia, pero que no experimentaban la gracia de Dios, que no experimentaban esa convicción, esa seguridad de ser amados por Dios, ese calorcito que siente uno cuando el Señor te toca, ¿viste? Ese que te da la convicción de decir: esta es la gracia de Dios. Un pastor llamado John Wesley, inglés, pasó algo así como esto. Pastor, sirviendo, misionero de aquí para allá. Uno lo vería y diría: esta persona está experimentando la gracia de Dios. Pero en un viaje misionero iba en barco y el barco empezó a moverse un poco más. Como los aviones, ¿ve? Cuando se empiezan a mover un poco más. Y ahí nos acordamos de todo. Jesús, María... No, mentira. Todo por la duda, todo que venga. No. Y le resultó muy curioso a John Wesley que había un grupo de cristianos moravos y los vio tan tranquilos y los vio tan despreocupados, tan ajenos a la situación, casi como sonriéndole a la muerte. Y se cuestionó él mismo su fe, diciendo: ¿estaré creyendo realmente? ¿Mi fe será una fe real? Y dicen que fue en un momento que iba caminando para una iglesia, que se detuvo y alguien estaba compartiendo, creo, un comentario de Romanos, de Martín Lutero. Y dice que mientras estaba escuchando, dice que algo empezó a suceder en su corazón. Una persona que servía al Señor. Y dice que algo empezó a suceder en su corazón y empezó a sentir un fuego interior que después en las biografías él describe: sentí la certeza de que ese momento la gracia de Dios me había abrazado. Tremendo. Es mi testimonio también. Yo serví mucho tiempo al Señor, viviendo ahí como entre ustedes, camuflados, así, haciendo eventos, campañas. Pero una vida doble. Borren eso de la grabación, por favor. Una doble vida. Y sí. Y serví al Señor, sí. Presidente nacional de jóvenes. Y de alguna manera viviendo en hipocresía. Y creo que fue una vez leyendo la carta de Pablo a los Colosenses, que llega al capítulo y al versículo donde dice que él clavó, ¿cierto?, los decretos y las actas que nos eran contrarias y las expuso ahí, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Sabe qué, hermano? En ese momento yo sentí algo en mi corazón y me sentí abrazado por la gracia del Señor. Dije: soy salvo. El Señor ha cubierto multitud de pecados. Y con esta charla, que ya creo que me mandé en la mitad del tiempo, quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás experimentando la gracia de Dios? Y si eres nuevo y viniste por primera vez, esto es 60% para vos y para los de la casa 40%, ¿ok? Pero no se me queden dormidos. Pablo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios
para salvación. Nos resulta fácil decirlo, nos resulta quizás teóricamente también fácil de comprender, pero quiero que repasemos qué es el Evangelio de Dios. Porque muchas veces creo que caemos en la inmediatez, tratamos de ir con la solución, ¿cierto? Rápidamente, acepta el Señor, sí, ahora en este momento, sí, bien, eres salvo, listo. Y caemos en cosas medias inmediatas, pero aquí el Evangelio es más amplio y quiero un poco revisarlo con ustedes en esta noche. Evangelio viene de la palabra buenas noticias. Y sí, el cristianismo tiene las mejores noticias del mundo. Tenemos las mejores noticias del mundo. El Señor ha hecho algo sorprendente que el mundo que no lo conoce debe conocer. Ha traído la solución a un problema que nadie, ningún médico, partido político, psicólogo, psiquiatra, nadie ha podido erradicar, que es el problema del pecado y sus consecuencias. Nosotros tenemos la buena noticia para ese problema. Pero ¿cómo comienza esa buena noticia? ¿Dónde vamos? ¿No comienza en nosotros? No comienza en vos, no comienza en tu vecino. El Evangelio comienza con Dios. ¿Qué crees sobre Dios? Pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Qué crees sobre Dios? ¿Qué crees? ¿Qué es lo primero que creemos de Dios? ¿Qué es lo primero que decimos? Dios es bueno, Dios es bueno, ¿cierto? También Dios es amor, también. Dios es amor. Dios es bueno y Dios es amor, es lo que más nos gusta, ¿no? Es como que, y sí, pero antes Dios no es una fuerza impersonal, eso hay que aclararlo en este mundo donde estamos muy espiritual, ¿ok? Dios no es una energía abstracta que nos rodea. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Amén? Esa es una certeza que tienes que creer, eso está en el libro de Génesis. Dios te creó, no eres producto del azar, Dios te creó con un propósito. Dios es el creador. Y Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No solo ama a Dios con un amor emocional, sentimental, Dios es amor. Él es la fuente de todo amor verdadero. Es ese amor de Dios el que lo impulsa a entregarse, a darse voluntariamente. Eso es algo que Él no puede resistir, porque está en su esencia. Él ama, Él es el amor. Él ve a una humanidad quebrantada, dolida, y Él le pica las manitos. Pero a su vez también Dios es santo. Amén. Dios es santo. Dice Isaías 6:3, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa esta palabra ser santo? Ser santo en Dios tiene dos implicaciones, ¿ok? Que está por sobre toda la creación. Dios no es como nosotros. O sea, Dios no es aquí mi amigo, aquí está Dios, chabón, la pasamos re bien juntos. De repente caemos en esa familiaridad que de repente es media, bueno, cada uno. Pero no, Él es el creador de todo, está allá arriba, ¿ok? Pero por otro lado, Dios está separado de toda corrupción moral. Él es santo. Él no es como un político, medio así, que anda con chanchullo. No. Él todo lo que hace, lo hace con rectitud. Todo. Y una de las cosas de la santidad de Dios, dice Salmo 5:4, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. No tiene nada que ver con el malo. Otra cosa que Dios Dios es justo. Amén. Dios es justo. Salmo 11:7, porque Jehová es justo, ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La Biblia declara que Dios es justo en todos sus caminos. El justo y hace justicia. Amén. Esto significa que un día, al final de todas las cosas, juzgará a toda su creación. ¿Ok?
Un día todos estaremos delante de Dios y Él ejercerá su justicia como juez. No es que nosotros nos morimos, nos desaparecemos y se borró todo, nos vemos. No. ¿Ok? No. Al ser humano natural le cuesta entender esto. Usted le explica esto en la calle a alguien y lo miran raro, ¿no? No, porque el hombre tiene la tendencia a inventarse un Dios a la medida, cómodo, permisivo, que relax, ¿viste? Un Dios de la nueva era, así como que no te molesta, ¿viste? Sino que todo lo hace a tu favor. Pero no, el Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Un día Dios juzgará todas las cosas, las traerá a juicio. Mi pregunta es, ¿has conocido a este Dios? ¿Este es tu Dios? ¿El Dios de la Biblia es tu Dios? ¿Sí? ¿Te has conformado o te has conformado a una imagen incompleta? Es fácil creer en un Dios más amoroso, más buena onda y quizás no un Dios tanto justo, santo, que no tiene que ver con nada inmoral, nada que no tiene que ver con la justicia. Si ese es tu Dios, amén, qué bueno que ese sea tu Dios. Pero si ese es nuestro Dios y nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿por qué no vivimos como este? ¿Por qué no obedecemos con alegría? ¿Por qué no reflejamos su gloria en nuestras vidas? Para entender bien las buenas noticias del Evangelio también tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la persona que está sentado al lado tuyo? La persona que está sentado al lado tuyo, según la Biblia, ha sido creación de Dios. Ha sido creada por Dios. Pero ha sido creada con un propósito, para reflejar la gloria de Dios. Ha sido creada para reflejar, para estar en comunión constante con Dios, para reflejar su hermosura. Sin embargo, algo salió mal, porque no está así el mundo, no son así nuestras relaciones. Algo salió mal. La Biblia llama a esto la rebelión de la humanidad. El hombre le dio la espalda a Dios. ¿Sabíamos eso, sí? ¿Cuándo sucedió eso? Adán y Eva en el huerto del Edén decidieron darle la espalda a Dios, vivir en independencia de Dios. Desde ahí, hermanos, todo ha sido un espiral descendente, alejándonos de Dios y hundiéndonos en nuestros pecados. Ese es el hombre. Todos somos culpables. Te cueste o no te cueste aceptarlo, somos culpables ante Dios. Somos culpables ante Dios. Todos aquellos que no han experimentado, vivido, disfrutado la gracia de Dios, están en un lugar de culpabilidad delante de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados de la gloria de Dios. ¿Reconocemos eso o no? ¿Reconocemos eso? ¿Reconocemos que tenemos un corazón rebelde, pecaminoso y tenemos un historial de haber quebrantado la ley del Señor? No pongamos excusas a eso. No. No aparentes ser buena persona. A los nuevos que están con nosotros, no aparenten ser buenas personas acá. Porque si eres bueno, Jesús no tiene nada para vos, no tiene nada para darte. Porque Jesús no vino a justos, sino a pecadores. Los que pueden abrazar a Jesús, Jesús está con sus brazos abiertos. Si esta noche aceptas tu condición delante de Él y decirle, sí, Señor, soy culpable. He vivido una vida alejada de vos. He vivido una vida de independencia de vos. He querido hacer lo que yo he querido hacer. Le he dado rumbo a mi vida y ese rumbo no he tenido nada que ver con vos. Aquellas personas que vienen delante de Dios con arrepentimiento y humildad, esperen que en Jesús van a encontrar sus brazos abiertos. Abiertos. Esta es nuestra, mirá que me quedan 5 páginas todavía, así que guardémonos eso para después.
Esta es nuestra realidad. Fuimos creados a reflejar la gloria de Dios, pero nos rebelamos contra Él y ahora pecamos, estamos separados. Hay un gran dilema acá. Hay un gran dilema. Si Dios es bueno, santo y justo, ¿qué va a hacer con una creación rebelde, cierto? Egocéntrica, malvada, que está en rebelión contra Él? ¿A quién se le ocurre que podría ser Dios? ¿Qué hará con los seres centrados en sí mismos? ¿Qué hará un Dios que juzga la justicia? ¿No debería condenarnos a todos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo que debería condenarnos a todos? Bien. Algunos nomás, ¿ah? Esos son los que confían en sus obras. No, hermanos. A todos. Todos. Todos estamos en la misma. Entonces, ahí hay una tensión, un dilema. ¿Cómo puede Dios justificar a los culpables sin dejar de ser justo, un juez justo? Porque Dios no puede dar un perdonazo, porque su justicia se lo impide. Dios no puede decir, oh, los amo tanto a los de Avance aquí, a los de aquí. Saca eso, saca. Olvídalo, qué malo por ahí. No. El Señor no puede atentar contra su carácter. Pero el Señor ha abierto un camino hermoso que fluye, ¿cierto? Es el camino de la sangre de Cristo. Y la respuesta, hermanos y hermanas, se encuentra en el Evangelio. Dios mismo resolvió este dilema. Él cargó con la humanidad. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió el castigo que merecíamos. Él murió en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios resuelve el problema que nosotros teníamos con Él. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios mismo se ha encargado de reconciliar consigo mismo a la humanidad. No son nuestras obras, no son lo que te esfuerces por venir a la iglesia, por tener los mejores cargos, por ser todo. No. Todo lo que hacemos es como trapo de inmundicia delante del Señor. Jesucristo es nuestro sustituto. En Él Jesús ha dado una respuesta al problema y no ha sido una idea política, una propuesta psicológica, no. La respuesta de Dios es una persona y esa persona se llama Jesucristo. El amor de Dios mueve al Padre a entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados y el amor del Hijo lo lleva a entregarse a sí mismo voluntariamente por nosotros. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros nos hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿No es buena noticia el Evangelio? ¿No es buena noticia mirar la cruz de Cristo? Que Él ha sufrido el justo juicio de Dios. Y unas preguntas que quiero hacer para que reflexionemos nosotros. Hermanos, si estás por primera vez acá o si llevas mucho tiempo viniendo acá, ¿crees esto? ¿Crees que Cristo murió por los pecadores? ¿Crees que Cristo murió por vos? ¿O permaneces indiferente al Cristo crucificado? O peor aún, como me sucedió en algún momento, usamos la cruz como excusa para vivir una vida impía, liviana e inmoral. Si Dios abre nuestros ojos para ver la sabiduría y el poder de la cruz, nunca más vamos a ser los mismos. Nunca más. Nunca más. Y aquí la prueba más contundente que tenemos para creer en esto es la resurrección de Cristo. Pablo habría dicho, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Tenga certeza toda persona que pone su confianza y su fe en Jesús, que un día Dios le levantará de los muertos y reinará con Él para siempre. Tenga certeza de que todo esto un día va a quedar atrás. ¿Cuál es nuestra respuesta? Amigo, amiga, que viniste acá por primera vez o ya llevas tiempo. El Señor espera que te arrepientas y que pongas tu fe en Él. Arrepentirte no es solo
Ya no está el relojito ahí adelante. Me quedan 9, está bien. Arrepentirte no es una cuestión emocional. No, porque ¿cuántos de nosotros hemos visto llorar acá, derramar lágrimas, dejar un lago acá y después salgo y hago las mías, bla, bla, bla? Y ese cuento ya lo sabemos. ¿Ok? Arrepentirte es un cambio de actitud. Tener un cambio. El mejor ejemplo de este cambio es Saulo de Tarso, ¿cierto? Que perseguía a los cristianos. En un momento el resucitado se le aparece. ¿Y qué sucede? Se cambia de bando, ¿cierto? Al otro día, unos días después, empieza a predicar a aquel que quería destruir. Un cambio de actitud. No solo de actitud, perdón, un cambio de corazón, un cambio de mente. Eso es. Y no solo cambiar, sino que empezar a poner la fe es la convicción de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Convicción en qué y certeza en qué. En lo que Dios ha prometido en la Biblia, la Escritura, ¿ok? Nosotros caminamos confiados en lo que el Señor ha dicho. Si el Señor, hermanos, ha dicho que el que cree va a ser salvo, usted tiene que creer en eso. Y no adornar la salvación, no, pero por la duda me voy a portar bien. Sí, pero ese es otro capítulo. Por la duda no voy a dejar de ir los jueves porque por ahí. Y le añadimos a nuestra salvación, ¿viste? Una obra. Entonces ya no es solo Dios, es mi esfuerzo de venir con este frío, menos 1 grado, acá. Y Señor, no te olvides. Y vamos sumando ahí perlitas. Trapos de inmundicia. Si nacen de un corazón así, no es nada. No es nada. ¿Estás creyendo? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos convencidos de que solo Jesucristo puede salvarte? Puedes irte esta noche creyendo que solo en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu fe en Jesús y solo Él te va a salvar. ¿Le confías a Él tu eternidad? Dependes de su gracia, no de tu justicia. Has depositado toda tu confianza en Jesús para que te perdone y transforme. De eso se trata. Despertarnos cada mañana y decir, uy, qué mal que estoy. No, qué grande que es la gracia de Dios. Que a pesar de que soy terrible y que estoy en proceso de santificación, Dios me ha perdonado. Y todos los días es así. El amor de Dios no se limita. Podemos estar seguros si ponemos nuestra confianza, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en el Señor, reconociéndolo como Señor y Salvador, podemos estar seguros de que Dios nos aceptará. Y esto a modo de bonus. Dice que en el día final muchos se sorprenderán porque escucharán: nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber que realmente hemos creído? O sea, ¿cómo saber qué hay en una persona que cree, no? Pero Mateo 7, 19 dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar fruto, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Las obras no causan la salvación, escuche esto, no causan, pero dan evidencia de ella. Quien ha creído de verdad comienza a vivir como una nueva criatura, con nuevos deseos, una nueva mente, un nuevo corazón. Claro, tendremos luchas, ¿cierto? Incluso algunos vamos a caer. Pero si hemos nacido de nuevo, no podremos permanecer para siempre en esa condición de pecado. Volveremos, nos arrepentiremos y seguiremos creciendo. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Que el Señor nos bendiga, que nuestra fe esté depositada en Jesús y solo en Jesús, y que nuestras obras sean un adorno a lo que el Señor ha hecho ya en nosotros, ¿cierto? En la cruz del Calvario. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?
Si hay alguien con nosotros que escuchó esto y está sintiendo en su corazón que quiere responder a Dios, responder a lo que hemos hablado, al amor de Dios, sabe que Dios está ahí en el lugar donde estás. Está ahí en el lugar donde estás. Y que esa convicción incluso no viene de vos, sino que es Dios quien está atrayéndote de vuelta a Él. Mi único consejo que te daría es: no le pongas obstáculo. No le pongas obstáculo. Si el Señor te llama, vení. Si el Señor te llama, da pasos de fe. Crece en el Evangelio. Amén, amén. Y aquellos que están hace mucho tiempo en la iglesia y de repente se ven medios mermados porque la vida de la fe no les está saliendo como piensan, sepan que el Señor va a cumplir toda palabra que ha salido de su boca. Que por poco tiempo vamos a sufrir, va a haber tensión, va a haber desánimo, pero que un día, al clarear la mañana, el sol resplandece, ilumina. Y una de las características de la salvación es permanecer. Oro por todos aquellos que están pasando por momentos de debilidad, para que el Señor los fortalezca. Amén. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias por ese amor, Señor, con que nos has amado, Señor. Pero gracias por tu justicia, Señor. Porque fue esa justicia, Señor, la que creó todo este plan maravilloso, Señor. ¿Quién iba a imaginar que Dios mismo iba a tomar mi lugar? Iba a cargar mis errores, mis faltas, mis dudas, mis inseguridades. E iba a vencerlas en la cruz. Que mis hermanos y yo y todos acá podamos apropiarnos de esa victoria, que es nuestra victoria, Señor. Y que podamos caminar con seguridad, Señor, no en nuestras obras, sino en que ya has hecho algo, Señor, y nos has invitado a creer y a fortalecernos en eso, Señor. Y te pido, Señor, que podamos comunicarlo a otros. Que cuando vamos de regreso a nuestros hogares, Señor, que podamos orar por conversaciones espirituales. Ir a contarle a algún vecino, a alguna vecina, a algún familiar: tengo una buena noticia que contarte. El Señor Jesús quiere traerte de vuelta. Prepáranos, Señor, para una cosecha, Señor, abundante, Dios, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.